Abramos nuestras Biblias, podemos leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y versos 10. Dos pasajes muy importantes que hablan lo que es el deseo de Dios para su pueblo en general. Lo que es el deseo de Dios para su iglesia hoy en día. Recordemos que esta palabra escrita por el apóstol Pedro, que es parte del Nuevo Testamento, que está en función de lo que es el nuevo pacto para nosotros, nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, estamos viviendo en tiempos donde la sociedad cada día está tan alejada de Dios. No solamente en nuestro país, en América del Sur, en todo el mundo. Hoy ya es una normalidad vivir o pretender imponer, incluso hasta a nivel del Estado, para toda la sociedad, formas, estilos de vidas totalmente contrarios a la palabra de Dios. Hace pocos días nosotros, al menos mi persona y probablemente ustedes también por los medios de comunicación, se han enterado de la tremenda discusión que ha habido en Argentina, que se estaba allí a nivel de la Cámara de Diputados, discutiendo sobre una ley que legalizaba el aborto en casi todas sus formas. Miren. Y entonces en esta discusión tan intensa, no solamente estaban discutiendo los senadores, los políticos, sino que los artistas también entraron a la discusión. Y también entraron los escolares. Los escolares. Y eso es algo que me causó un poquito y me llamó la atención. Cómo con toda libertad y con total vehemencia, chicos de 14, de 15, 16 años, supuestamente bien adoctrinados, supuestamente bien informados, estaban exigiendo que el Estado legalice el aborto. Tomaban colegios de forma violenta, uniéndose ahí a movimientos feministas, a movimientos de izquierda, todos en una misma visión ¿de qué? De aprobar sí o sí el aborto. Y lamentablemente en ese momento lo lograron, ¿cierto? Lo lograron por solo 4 votos de diferencia. Entonces, ¿pero por qué les menciono esto? Porque miren, hoy entonces la sociedad hoy día para ellos ya no es malo el aborto, no es malo matar una vida. Justamente estos días conversaba con algunos de los hermanos, ¿qué tal contradicción? Hoy día, en el Perú hace pocos días atrás, se está castigando con una pena de 5 años de cárcel a aquel que mate a un animal. Pero hoy hay grupos que están peleando para que en el Perú no se castigue a quien aborta o a quien propugne o avale el aborto. Miren cómo hoy los valores están totalmente trastocados. Como hoy día lo que el Señor consideró siempre en su palabra bueno, hoy la sociedad lo dice malo. Como lo que Dios consideró en su tiempo malo, hoy la sociedad lo dice bueno. Estamos entonces en tiempos de crisis de valores, crisis sobre todo de espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad tiene que ver con la relación con Dios y la sociedad hoy en día se ha alejado totalmente de Dios. Por eso que es vital que hoy en día entendamos cómo y en qué consiste la función sacerdotal a la cual Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para que nuestra familia, para los que estén alrededor de nosotros, para quienes Dios ha puesto para influenciarlos, como anoche escuchábamos, puedan entender la necesidad que el hombre tiene de vivir en una vida de total acercamiento y relación con Dios. Y que fuera de la relación con Dios, la vida es una vida insípida, de desgracia, de tristeza, de angustia y de soledad. Así que hoy Dios creo nos ha convocado para que nosotros podamos asumir este rol tan vital e importante al cual Dios nos llamó para que nosotros también podamos trascender, mis amados.
¿Y qué quiero decirlo con el tema, el asunto de trascender? Porque, hermanos, nosotros podemos vivir, como dice nuestro pastor, tal vez él quiere que vivamos hasta los 95 años, ¿cierto? Pero, ¿y después? Lo que vivimos, lo que hicimos, ¿cuenta o no cuenta? Claro que sí. ¿Y eso cuenta a quiénes? ¿Para quién va a trascender? Para la que nos siguen, sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos y los que sigan detrás de nosotros. A eso lo llamamos trascendencia, y Dios nos llamó a una vida de trascendencia. Lo que hoy vamos a compartir brevemente tiene que ver con los principios sacerdotales o de la actividad sacerdotal, que básicamente se encuentran en la Biblia. Porque recordemos por historia que las sociedades paganas fuera del pueblo de Israel, sociedades egipcias, las sociedades chinas, las sociedades medo-persas, en fin, otras sociedades más antiguas incluso que las sociedades judías, o que vivían en paralelo a la sociedad judía, también tenían sacerdotes, ¿cierto? Pero su estilo y su forma de sacerdocio era pues totalmente contrario a los valores y a la moral cristiana, o a la moral judío-cristiana. Entonces vamos a tomar como referencia lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Vamos viendo primero que antes de la ley ya había actividad sacerdotal. Los jefes de familia, según está ahí señalado, hacían las veces de sacerdote. Abraham, yo no voy a leer todos los pasajes porque la hora nos va a ganar, pero ahí está en su separata y les animaría a que ustedes lo puedan leer en casa con mayor detenimiento. Vamos a mencionar rápidamente. Noé, por ejemplo, dice en Génesis capítulo 8, versos 20 y 21, él realizó actividad sacerdotal, ofrecer sacrificios a Dios. Abraham también, Isaac, Jacob y también Job. ¿Y por qué mencionamos a Job, pastor? Pero Job no está más adelante en la Biblia. Bueno, para los estudiosos de la Biblia nos refieren que Job probablemente vivió en el tiempo de Abraham, para algunos, ¿ah? Así que también puede ser considerado un patriarca. Y la Biblia dice que el libro de Job, capítulo 1, versículos 4 y 5, y también en Job 42, 8, menciona de que Job ofrecía sacrificios a Dios pidiendo por sus hijos. Entonces, ya esto nos va mostrando que antes de la ley ya había actividad sacerdotal en los primeros patriarcas. ¿Y quién puso ese sentimiento en ellos? Así como Abraham ofrecía los diezmos y creemos que Dios era el que no lo llevó a eso por la fe, pues creemos también que ellos entendieron el rol vital que ejerce un padre de familia sobre los suyos, y sobre todo el rol sacerdotal que tiene que ver con la vida espiritual, mis amados. El rol sacerdotal, insisto en esto, que tiene que ver con la vida espiritual. Ya es en el tiempo de Moisés donde se establece formalmente el sacerdocio levítico, cuando Dios comienza a señalarles, y a través de Moisés vemos cómo en el Pentateuco se señalan las funciones, las formas, la función que tenían que realizar los sacerdotes dentro del pueblo de Israel. Y entonces para el pueblo judío, los sacerdotes básicamente eran los representantes de Dios ante el pueblo. El pueblo reconocía que los sacerdotes eran los representantes de Dios. También el pueblo de judío reconocía que los sacerdotes eran los encargados de la instrucción, eran los encargados de transmitir los principios de Dios sobre los cuales el pueblo tenía que vivir. Y también el pueblo sabía que ellos los sacerdotes los podían representar ante Dios. Y por eso ellos podían decir: Señor, miren, ofrezca este sacrificio, por favor, preséntelo ante Dios. Una obligación, y aquí también es importante, que si bien la labor sacerdotal implicaba entonces ser representante de Dios ante el pueblo, implicaba instrucción de la palabra, e implicaba también ser representantes del pueblo delante de Dios, también ellos no podían hacerlo de cualquier manera. El sacerdocio, la acción sacerdotal, no se podía efectuar de manera liviana, de manera trivial. Tenía que cumplirse específica y precisamente todas las formas de instrucción que Dios había dado sobre cómo tenían que ejercer la actividad sacerdotal valga la redundancia, los sacerdotes. Y una obligación muy importante que los sacerdotes tenían al momento de ministrar a su
pueblo o al pueblo, saben, está en Éxodo capítulo 19, verso 22. Y sí me gustaría leer este pasaje junto con ustedes. Y espero que pueda estar también en la diapositiva. En Éxodo capítulo 19, verso 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Una vez más, y que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Es fuerte, es fuerte. Hace algunos años atrás escuchaba un mensaje de Alfredo Smith, uno de los pastores que realmente tuvo una palabra que me ayudó mucho a mí cuando tomé la decisión de servir al Señor, que él hablaba que el tema de las cosas relacionadas con Dios es un asunto santo, es un asunto muy serio, que no cualquiera debería efectuar la labor a la cual Dios nos llamó de manera ligera, de manera así desordenada, sino con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y como acabamos de leer hace unos instantes atrás en Primera de Pedro, vamos ya entendiendo un poquito que Dios nos llamó a ser sacerdotes. Y entonces una de las vitales funciones del sacerdote era vivir una vida de santidad, una vida de compromiso con Dios. Porque el concepto de santidad implica, según algunos teólogos, ¿no?, el vivir en función de la naturaleza de Dios. Es decir, Dios es un ser alejado del pecado. Por lo tanto, en la santidad entendemos que nosotros los creyentes tenemos que totalmente vivir alejado del pecado. A diferencia de la justicia, que significaba vivir y adecuar nuestra vida a lo establecido por Dios en su ley o en sus mandamientos, la santidad implica adecuar nuestra conducta a los estándares de la naturaleza de Dios, vivir en pureza de vida, entre otras cosas fundamentales. Así que el sacerdote, entonces, en primer lugar, tenía que, como representante de Dios, como instructor de la ley, como representante del pueblo ante Dios, vivir una vida de santidad para no ser juzgado por Dios. Dios apartó a los descendientes de Leví para que constituyan el sacerdocio de Israel. Miren, Dios había determinado que toda la tribu de Leví en principio debía servir al Señor. Pero es interesante, leí un artículo por ahí de un pastor conocido nuestro, no lo voy a omitir, el pastor Luciano Subirá, que explicaba cómo llegó la tribu de Leví, por qué razón exclusivamente la tribu de Leví a ser llamada a ejercer el sacerdocio, porque las demás casas o tribus de la familia de Leví tenían otras funciones también, la de cuidar el tabernáculo, ¿no?, efectuar de repente el lavamiento de los animales para el sacrificio, etc. Pero la familia de Leví fue llamada para ser los sacerdotes. ¿Y por qué los apartó? Porque uno de ellos, Fines, mostró celo cuando el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba en el Sinaí, ¿saben? No estaba en el Sinaí, y se demoraba en descender. ¿Qué pasó? Si alguno recuerda, no sé si usted recuerda, el pueblo comenzó a desenfrenarse, comenzó a ofrecer sacrificios, a hacerse becerro de oro y todo un desenfreno. Y solo en ese instante, después, cuando vino Moisés y pidió que haya toda una serie ahí de juicio, fue Fines de la tribu o de la familia de Aarón, ¿cierto, no?, que con celo ejecutó juicio. Y por eso ellos fueron escogidos para ser constituidos como sacerdotes delante de Dios. Ahora, prescripciones y funciones que tenían que tener los sacerdotes: mostrarse limpios delante de Dios, delante del pueblo. Entre otras cosas, se lavaban las manos antes del sacrificio. No tomaban vino, ni se podían embriagar cuando servían en el santuario. No podían tocar muertos. Tenían, entre otras cosas, que cuidar el mobiliario del tabernáculo de adoración. Interesante, aquí también me gustó esta parte donde dice: eran encargados de tocar las trompetas
con el fin de dirigir al pueblo cuando el pueblo en algún lugar acampaba o cuando había que ya partir. Ellos, ¿quiénes eran los que tocaban las trompetas? Los sacerdotes. También una idea, así además de santificarnos, nosotros tenemos un papel de liderazgo espiritual en nuestras familias. Amén, hermanos. Eso no lo podemos delegar, no lo debemos delegar. Y Dios no quiere que lo deleguemos tampoco. Hoy yo trabajo en el colegio junto con nuestro expositor del día de ayer, hermano William, y él hablaba cómo a veces los papás se ausentan del colegio, y es verdad, y no toman el liderazgo y lo delegan todo a la mamá. Le delegan el cuidado de los niños, delegan la disciplina y hasta la vida espiritual. Hoy quiero compartirles y decirles a todos ustedes, mis amados hermanos, que esta acción que hacían los sacerdotes de tocar trompeta implicaba orden, implicaba liderazgo. Y cuando las trompetas sonaban, el pueblo sabía, tenemos que actuar, tenemos que correr, tenemos que levantarnos. Incluso las trompetas cuando se tocaban para la guerra, ellos ya sabían. Habían sonidos, me imagino, distintos para levantar campamentos como para la guerra, ¿cierto? Y entonces, frente a esa dirección, todo el pueblo actuaba. Hombres, Dios nos llamó a ser sacerdotes. Y el primer ministerio en el cual podemos ejercer y debemos ejercer esta labor es nuestra familia. Amén, hombres, nuestra familia. Ahora, dijimos, el sacerdote se santificaba. El sacerdote impartía palabra. El sacerdote ejercía también liderazgo espiritual. Además se encargaba de las ofrendas quemadas, instruían al pueblo en la ley. Ya lo mencionamos, eso está en Nahum 8:1 al 15. Nehemías, ahí está un ejemplo claro de cómo Nehemías, utilizando la palabra, llevó a que todo el pueblo pudiera arrepentirse. Claro, él leyó la ley del Señor que había sido descuidada durante tiempo. Y entonces, frente a esta acción tan maravillosa de este hombre, este liderazgo que él asumió, todo el pueblo se humilló delante del Señor. Y también ellos juzgaban entre lo que era limpio y lo que era inmundo. Pero, continuando, el sacerdocio al que somos llamados. Miren, si bien hoy en día ya los cristianos no nos regimos literalmente, ¿no?, por todas estas leyes ceremoniales, estos rituales que habían, literales que habían en el tiempo de los judíos o del pueblo del Señor, que se daban mediante el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque hoy ya tenemos, la Biblia nos habla de que hoy hay un sacerdocio mejor, que es el sacerdocio perfecto establecido por nuestro Señor Jesucristo, que está relatado y descrito con suma amplitud en el libro de Hebreos, los capítulos 7 al capítulo 10. Ahora, por la gracia de Dios, Dios hoy día nos está diciendo a través de su palabra, que leímos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, pero también en Apocalipsis, capítulos 2, versículo 9 y versículo 10, nos llama a ser sacerdotes. Ya no en el sentido de ofrecer sacrificios de animales o determinados rituales religiosos, tal como se señalaban en el Antiguo Testamento, pero sí actuando bajo los principios de ese accionar que trascienden el tiempo y que se deben efectuar en el primer ministerio que nos fue encargado, que es nuestra familia. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, el tiempo que nos toca vivir, entonces es necesario que nosotros podamos también averiguar, investigar. Necesitamos saber cómo realizar esa labor. Y entonces debemos considerar esos principios que Dios dio al pueblo de Israel, y ahí se muestra que quienes realizaban esa función, entre otras vitales, de transmitir la ley de Dios, ¿no?, de que las generaciones posteriores siempre tuvieran presente en sus mentes y en sus corazones la ley de Dios. ¿Quiénes eran encargados de hacer eso? Los padres. Deuteronomio, si me permiten por favor en la diapositiva, capítulo 4, verso 9 al 13. Deuteronomio capítulo 4, verso 9 al 13.
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás ¿a quiénes, hermanos? A tus hijos. Principio, ¿eh? Algunos principios, todo el Antiguo Testamento, ¿no? Es un principio que no ha cambiado. El de podamos ministrar la vida de ¿quiénes? De nuestros hijos, con la verdad de la palabra de Dios. Yo soy el resultado de eso. Gracias a Dios, muchos de los pastores que están aquí, de los obreros que están aquí, de los colaboradores que están aquí, somos el resultado de eso. Estamos aquí porque nuestros padres nos instruyeron en la verdad de Dios. Y nosotros estamos haciendo eso con nuestros hijos. Yo sé que nuestros pastores, amigos, conozco y veo que con mucho celo y con mucha seguridad instruyen a sus hijos en la ley de Dios, cumpliendo este principio. Y las instruirás, no lo borre por favor, continuamos leyendo. Estábamos terminando ese pasaje. Las enseñarás a tus hijos, pero ¿y a quién más, hermanos? A los hijos de tus hijos, abuelos. No solamente debemos sacar a pasear a nuestros nietos. Bueno, yo no los tengo todavía y espero tenerlos bien lejos, ¿no? La verdad. Pero creo que los abuelos no solamente están para llevar a sus niños al colegio o ayudar. Está bien, es bueno, pero aprovechen esa oportunidad para ministrar en el corazón de sus nietos la verdad eterna de la palabra de Dios. ¿Está bien o no? Claro. Hay oportunidad de salir con ellos, ministrarles las palabras de Dios. Tienen la oportunidad de caminar con ellos. Y más aún si te encargan, llévalo por acá, llévalo por allá. Aprovecha ese tiempo, porque ahí está. Continúa. El día que anduviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y la enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedras. Amén. Miren, entonces la idea está clara ahí. Principio, yo como sacerdote de mi hogar tengo el deber de transmitir esa palabra a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y ellos harán lo mismo con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Esa es la forma que Dios estableció para que su verdad permanezca. Empecé con una situación muy complicada, con el hecho de que un país como Argentina, que justamente fue uno de los países pioneros también en América del Sur de la evangelización, hoy día está totalmente alejada de Dios. Yo no sé si usted está deseoso de que eso suceda en el país. Gracias a Dios, Dios está levantando todavía unos grupos de personas, hombres valientes que se están levantando y están diciendo, con mis hijos no te metas. Que están diciendo, tú no vas a imponerle esas leyes que no agradan y que perjudican su vida personal y espiritual. Nosotros somos los encargados de educar a nuestros hijos, y más aún con la verdad de Dios. Así que, hermanos, necesitamos entender entonces que estos principios de transmitir esa verdad es parte de nuestra labor sacerdotal. No podemos cesar en ello, no podemos transar en ellos y no podemos descuidarnos de ellos. Miren, al ver esta gran enseñanza que nos deja el pueblo de Israel, entonces hoy el pueblo de Dios y en especial el Padre como líder espiritual al cual Dios nos dio esa labor y esa función, entonces tiene que asumir o ocupar su papel sacerdotal para cubrir las necesidades de su familia. Es bueno saber, mis amados hermanos, que las necesidades que tienen nuestras familias no son solamente económicas o materiales. Sí. Probablemente muchos de ustedes que ya son líderes, son dirigentes de células, son discipuladores, a veces han escuchado hablar, o las discipuladoras que hoy no están aquí, han escuchado hablar bastante, ¿no? Las quejas que a veces las esposas tienen sobre sus esposos. Y uno llama al esposo y le dice, mire, esto está pasando, que queremos apoyar, ¿qué está sucediendo? Pastor, pero yo le doy todo lo que ella quiere.
¿Qué le das? Le doy el sueldo, todo mi sueldo se lo doy. Le compro lo que ella quiere. ¿Quiere cocina nueva? Le doy cocina. ¿Quiere esto? ¿Quiere casa? Le doy. ¿Qué más quiere? Pero sepa usted, querido hermano, que las necesidades de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos, no solamente son materiales. Anoche William hablaba de que a veces, miren, los papás hoy las redes sociales, hoy día ya el hijo dice, quiero mi celular. Ya el papá, para que no moleste mucho el celular, toma tu celular. Ahí está. Pero no controla, no supervisa lo que el hijo mira. Estos días un profesor me decía en el colegio, pastor, yo he hecho mi pequeña encuesta. Así, el profesor es un poco serio cuando hay entrevista a los chicos. Y él me dijo, pastor, ¿sabe cuántos en promedio los chicos están en las redes sociales? 4 a 5 horas diarias. En su pequeña encuesta que él hizo en nuestro colegio. 4 a 5 horas diarias. Mire. Entonces el papá cree que porque ya le dio el celular, ya, listo, no me moleste, ya cumplí, no me reclames nada. Pero los muchachos y nuestras esposas no solamente tienen necesidades materiales, tienen necesidades anímicas, necesidades de afecto, pero sobre todo tienen necesidades espirituales. ¿Y quiénes van a ministrar en esa área? El pastor de la iglesia. Puede ser. Pero los primeros que estamos llamados a ministrar esta área tan vital, tan fundamental en la vida del ser humano, somos los hombres. Somos los padres de familia. Somos los que Dios ha llamado para ejercer esta necesidad espiritual. Amén. Vamos avanzando. Pero además de entender nuestro rol como sacerdotes, es decir, el de ministrar la palabra, el de vivir una vida de santidad, el de estar pendiente de las necesidades de nuestra familia, requerimos también hacer las cosas con la motivación correcta. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué voy a ministrar a mi familia? Por una sencilla razón, porque tú los amas. Primero porque tú amas a Dios, ¿amén o no? Porque amas a Dios vas a ministrar a tu familia, pero también vas a ministrar a tu familia porque los amas. Amas a tu esposa, amas a tus hijos, quieres lo mejor para ellos. Y lo que es la satisfacción de necesidades y el amor, es una de las formas de evidenciar amor es a través de la satisfacción de las necesidades de nuestros seres amados. En mi formación como abogado, alguna vez he tenido la oportunidad, un caso que llevé, de alguien que decía, yo amo a mis hijos. Miren, escuchen esto, este caso curioso. Yo amo a mis hijos. Él tenía 3 hijos. ¿Ya? Yo amo a mis hijos, sí. Pero él me llamó, ¿saben por qué? Porque las mamás primero dice, yo amo a mis hijos. Él había tenido 3 compromisos en ese momento, sé que ahora tiene más. En ese momento que me consultó, tenía 3 compromisos y en cada compromiso tenía un hijo. ¿Ven? Y él se enteró de que, bueno, yo sabía algo de derecho, así que me vino desesperado a buscar. ¿Y por qué? Yo le digo, ¿y qué pasa? Mira, yo tengo 3 hijos y yo amo a mis hijos. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿por qué estás acá? Es que los 3 mamás me están haciendo juicio de alimentos. Ojo, el papá no era una persona que no tenía dinero, tenía recursos. Estamos hablando de una persona que tenía recursos, profesional, de alto nivel. Imagínense. Pero él decía, yo amo a mis hijos, pero no quería pasarle pensión. Y ahí siguiendo el proceso, pero yo le decía, oye, tú tienes que cumplir con tus hijos. Otro abogado sí, pues, dice, no cumple, inventa, no, tienes que cumplir. Así que, bueno, el caso era que este hombre, al final, le dieron ese tiempo, no era mucho, creo como 100 soles mensuales y 200 soles mensuales para pagar por cada hijo. Y saben, hermanos, pasaron 4 o 5 años y él no pasaba la pensión a ninguno de sus hijos. Y ya lo estaban amenazando de ir a la cárcel y vino a buscarme desesperado. Rodolfo, ¿qué hago? Me quieren mandar a la cárcel. Bueno, lo único que tiene que hacer, paga la pensión, pues. Pero él siempre, su expresión, pero yo amo a mis hijos. Miren. ¿Qué dicen ustedes, hermanos?
Ustedes saquen su conclusión. ¿Amaba a sus hijos? En absoluto. Porque una de las evidencias del amor es que uno provee. Provee para las necesidades materiales, provee el cariño, el afecto que necesita la esposa y los hijos, pero provee sobre todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Esto es muy serio, mis amados, porque nosotros para poder impartir esta gracia o hablar de espiritualidad, tenemos que vivir ello. No se puede dar, es algo que yo siempre comento, lo que no se tiene. Anoche hablaba nuestro expositor que tenemos que tener una vida de relación, de intimidad con Dios, de acercamiento a Dios. Si no tenemos ello, no podremos impartir vida espiritual a nuestra familia. No podremos ministrar espiritualmente a nuestra familia. La forma como creyente que eres tú va a ir determinando también cómo va manejándose tu familia, cómo van a manejarse tus hijos en cuanto a su vida espiritual. Nuestro fracaso como líderes espirituales en nuestros hogares será también una limitante, mis amados. Y esto es un principio y una verdad fundamental para poder hacer una labor espiritual adecuada. También si tuviéramos que ministrar la vida de otras personas. Estamos llamados a ministrar adecuadamente, en primer lugar, nuestro hogar. Vamos avanzando, porque ya la hora está corriendo lo que me corresponde. En Hebreos 5:1 al 3 se desprenden, vamos a mencionarlo rápidamente, 3 características fundamentales del sacerdocio levítico, pero que también hoy son aplicables a nosotros. Primero, Hebreos capítulo 5, verso 1 al 3. Son principios ahí fundamentales que deben ser desarrolladas cotidianamente por nosotros, hermanos. No, algunos a veces queremos ministrar a nuestra familia solo cuando hay problema. No. Ya hemos leído Éxodo, ministrarlo permanentemente. No solamente cuando hay crisis, no solamente cuando hay problemas. Ayer hablaban nuestros expositores, cuando hay una crisis ahí el papá recién se preocupa. No. ¿Por qué? Todo momento tenemos que ministrar a nuestras familias. Hebreos 5:1 al 3 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Muy bien, de ahí se desprenden 3 principios. Primero, ser intercesores ante Dios. Amén, hermanos. 1, intercesores a través de la oración. Como cabeza del hogar, entonces nuestra responsabilidad es de presentar a nuestra familia constantemente en la presencia de Dios. Ya mencionamos el caso de Job, que él presentaba diariamente sacrificios a Dios por sus hijos. Esta práctica espiritual de orar, de interceder a favor de nuestra familia, mis amados, y no solamente por nuestra familia, sino junto a nuestra familia, es sumamente necesaria por 2 razones. Primero, porque nos acerca a Dios. Amén, hermano. La oración nos acerca a Dios, nos permite entrar a la presencia de Dios confiadamente, como dice Hebreos, al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Entonces, es importante que presentemos en oración a nuestra familia y junto con ellos, ¿para qué? Para poder acercarnos a Dios, pero también a través de la oración podemos desarrollar intimidad, unidad, mis amados hermanos. Hace algún tiempo atrás leí un libro que se los recomiendo que lo lean, de Edwin Lewis Cole, que algunos consideran el padre de los ministerios de hombres en este tiempo. Y Edwin Lewis Cole decía: uno desarrolla intimidad con el ser a quien le oramos, con quienes oramos y por quienes oramos. Uno desarrolla intimidad, es decir, profunda relación, primero con el ser a quien le ora. Si oramos a Dios, evidentemente sabemos que podemos fortalecer nuestra relación con Dios. Si también
nos unimos siempre con un grupo determinado de hermanos o hermanas, y usted lo ha experimentado, aquí vemos eso, ¿cierto? ¿Ah? Se desarrolla intimidad, se desarrolla unidad, pero también desarrollamos unidad e intimidad. Entonces, ¿con quiénes oramos? Podemos a veces orar con otras personas y a veces con nuestra familia. No, hermanos. Nuestro deber fundamental es animar y llevar a que el liderazgo en lo espiritual sea tomada la iniciativa por nosotros. Amén, hermanos, por nosotros. Y juntos podamos desarrollar intimidad con Dios. Junto a nuestra familia podamos también fortalecer nuestra unidad familiar. Porque uno desarrolla intimidad con aquel a quien le ora, con quienes ora y por quienes ora. ¿Amén? Entonces, primera labor, primer principio que tenemos que hacer: intercesión, interceder por nuestras familias. 2, presentar sacrificios. Evidentemente ya no corderos ni animales como el Antiguo Testamento, pero hoy podemos efectuar sacrificios espirituales a Dios. Hebreos 13:15. Los sacrificios eran una evidencia y una muestra de entrega y sumisión. Los sacrificios, repito, no solamente eran un ritual, no, evidenciaban y mostraban entrega y sumisión. Es decir, se efectuaba sacrificios al ser divino. ¿Por qué? Porque se reconocía que Él era el dueño de todo y el Señor de todo. Entonces, los sacrificios hoy se deben realizar. Hace algunas semanas atrás escuchábamos un mensaje tremendo de nuestro pastor Mario, ¿no? Y ahí tomé ahí una frasecita. Espero que el copyright no me lo cobre el pastor Mario, ¿no? Una frasecita muy linda de todo el resumen de su tema sobre que hoy los sacrificios que hoy Dios quiere, ¿cierto? Y ahí hablaba de que podemos, así como sacrificamos a Dios, también podemos ofrecer sacrificios a nuestra familia. ¿Qué cosa podemos ofrecer? Nuestro tiempo, ¿se acuerdan los que escucharon ese mensaje? Nuestro cuerpo, nuestros recursos, nuestros logros y nuestros sueños. Eso también, sacrificio de nuestro tiempo. ¿Verdad, hermano, que todos los hombres trabajamos duro? ¿Cierto? Al menos en Plenitud de Vida yo sé que todos los hermanos de esta iglesia trabajan duro. Desde las 6, 7 de la mañana, algunos de la madrugada, hasta las 10, 11, 12 de la noche. ¿Sí o no? Y llega uno a casa y uno aspira a que la esposa te reciba con los más grandes honores, ¿cierto? Que te saque el zapatito y que te apoye y que tenga la cena calentita y que te atienda como un rey. ¿Nos lo merecemos? Claro que sí. Evidentemente, eso es la experiencia de cada uno de nosotros, pero ahí viene el tema, ¿no? El sacrificio. Usted vea que la esposa está pasando algún apuro en la casa, ¿y qué hacemos? Que lo resuelva ella. Está ahí con el hijo, ahí peleando con el hijo, la expresión entre comillas, peleando, ¿no? Está ahí ajetreada con el hijo, y hay otra cosa que está cocinando, y está haciendo otra cosa, y bueno, ya, y yo estoy bien ahí. Canal 2, Canal 5, al Mundial, sí. Hoy juega Argentina, ¿quién jugó? Yo ni me acuerdo, ¿eh? Sí, se hacen los locos, sí sabían, ¿no? Argentina, Francia. No estoy para nadie, estoy modo mundial, ¿no? Ya está de moda esa frase, ¿no? En modo tal, significa que lo demás no existe. Cuando estoy en un determinado modo, esa es la frase que hoy da, modo mundial, significa todos estamos en eso y lo demás no existe. O estoy en modo diversión, lo demás no existe, etc. Pero miren, esos gestos de apoyo, que de repente yo merezco descansar, claro que sí. Merezco el mejor trato, sí, pero a veces por el amor que tengo, porque el ministrar significa servir, mis amados hermanos. Ministrar significa servir. Estoy cansado, pero veo que hay una necesidad en casa. Levantaré y digo, amor, si es con la esposa, te voy a apoyar en esto. Tú dedícate a esto, no te preocupes, yo estoy. O de repente el hijo está pasando algún apuro y ahí con la mamá de repente hay alguna lucha. Esposa, tranquila, yo me encargo de este tema. Yo voy a apoyar aquí. En las tareas, no sé, una cosa. Ministrar, porque el asunto de ser sacerdote no solamente tiene que ver con la vida espiritual, también tiene que ver con la vida cotidiana. En cosas como esta. Son sacrificios. Estoy cansado, pero lo hago. Usted va a ver cómo ese sacrificio más adelante va a redundar en algo beneficioso para tu familia y también va a traer bendición a tu corazón. Porque mejor es dar que recibir.
Yo doy de mi tiempo a otros, pero también en un momento voy a recibir esa atención. Hoy doy atenciones a mi familia. Más adelante recibiré atenciones de mi familia. Tercero, terminando ya, enseñanza. Indudablemente lo que vamos a enseñar a nuestros hijos no son los conocimientos básicos, seculares de la vida, que obviamente lo podemos hacer, pero sobre todo serán las verdades espirituales que emanan de la palabra de Dios. Dos formas de ejercer sacerdocio. Esto es muy serio, hermanos. Cuando yo estaba leyendo esto, les confieso, yo mismo pedí misericordia al Señor. Yo pedí misericordia al Señor. Porque en la Biblia encontramos que el encargo que Dios nos da no es para tomarlo, como dije ahí, a la ligera, sino que es necesario reflexionar sobre cómo ejercemos aquella labor a la cual Dios nos llamó. Porque recordemos que a lo que Dios nos llamó es algo maravilloso y privilegiado, pero también nos recuerda de que así como nos da Dios un gran privilegio, también nos va a pedir cuentas de aquel gran privilegio. Dios nos va a pedir un día cuentas de aquel privilegio que nos dio de ser sacerdotes del hogar, de aquel honor que nos dio de ser jefe de familia. Y entonces necesitamos tener en consideración cómo estamos efectuando ese sacerdocio. Dios nos llama a ser sacerdote de nuestra familia, y la forma como lo hagas conlleva también consecuencias. En 1 Samuel capítulo 2, 27 al 36, ¿no? Ahí hay un juicio terrible que Dios estableció sobre la familia y la casa de Elí. ¿Por qué? Porque Elí no cumplió la labor como Dios había querido que cumpla. Entre otras cosas, dice, Dios había escogido a Elí para que sea su sacerdote, pero el Señor no se agradó de Elí y de su familia porque ellos deshonraron el ministerio. Tomaban las cosas de Dios a la burla, al juego. No lo hacían como debía hacer. Y Elí no se puso firme en esa situación. Cuando debía corregir, no corrigió. Cuando debía ser celoso y cumplir la palabra que tenía que cumplirse con aquellos que no obedecían, no lo hizo. Por eso Dios determinó un juicio terrible. Lo removió del ministerio y levantó a otro. Y en ese juicio promete levantar a otro fiel que trascienda a sus generaciones. Y esta promesa se cumplió en la vida de dos sacerdotes distintos, Sadoc y Abiatar, que ejercieron ministerios casi en simultáneo, pero en Abiatar vemos cómo terminó de cumplirse la palabra de juicio sobre la familia de Elí, pero también vemos cómo en Sadoc se cumplió la palabra del sacerdote, el cumplimiento de un sacerdote fiel. Amén. Vamos avanzando ya terminando. Mire, Elí no ejerció debidamente su ministerio. Ya dijimos, no corrigió con severidad lo que debía de corregir, el pecado de sus hijos. Por el contrario, fue cómplice de ello. Como consecuencia trajo maldición a su casa. 1 Samuel capítulo 2, 29 al 34. Y más adelante, con su bisnieto Abiatar, se terminó de cumplir lo que establecía 1 Samuel capítulo 2, 27 al 36. Se cumplió eso en 1 de Reyes, ahí está, capítulo 2, 26 al 27. Cuando Abiatar, porque alguna cosa buena había hecho mientras fue sacerdote en el tiempo de David, no se le mató. Pero los demás antecesores a ellos, muchos de ellos murieron jóvenes, murieron a filo de espada, un juicio terrible. ¿Por qué? No cumplió su labor como tenía que cumplir. En cambio, Sadoc, miren, mostró excelencia en su ministerio. Y al cumplir con responsabilidad y excelencia su ministerio, no solamente él fue bendecido, sino que también posteriormente su familia fue bendecida, sus generaciones. En Ezequiel capítulo 48 del verso 11 en adelante, miren, Dios estableció que la familia de Sadoc tuviese una parte especial en el templo. En la parte de la herencia de Jehová que había establecido, también Dios estableció que la familia de Sadoc tuviera bendición. ¿Y por qué? Porque Sadoc ejerció con excelencia su ministerio. Y no solamente él
y esto es lo importante, mis amados, y ya estoy terminando con esto, no solamente él ejerció bien su ministerio, sino que también deliberadamente se comprometió a dejar esa herencia de fidelidad a sus hijos. Una intención. ¿Cuál es tu intención con tus hijos? Yo sé que todos como padres queremos que nuestros hijos lleguen lo más lejos posible en la vida que nos ha tocado vivir. Queremos que sean profesionales, queremos que lleguen a alcanzar más metas de las que nosotros hemos alcanzado. Eso es natural, eso es humano, pero en lo espiritual, ¿qué queremos con nuestros hijos? ¿Solo nosotros queremos servir a nuestros hijos? ¿A Dios? ¿O queremos que nuestros hijos también sirvan a Dios? Recordemos el pasaje que hace pocos instantes nuestro hermano Elvis nos señaló en Josué, cuando decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Intencionalidad. Así como yo amo al Señor, así como yo sirvo al Señor, pues también debo aspirar a que mis hijos sirvan al Señor. Amén, hermanos. A que mis nietos sirvan al Señor. Y gracias a esa decisión de este hombre, todas sus generaciones fueron bendecidas. Aleluya. Y eso es lo que queremos dejarte en esta noche, mi amado. Que hoy, si no lo estabas ejerciendo, esta labor sacerdotal, como Dios te pide que lo hagas en su palabra, pues este es el momento para decir: Señor, perdóname por no haberlo hecho como yo lo hice hace un tiempo atrás. Porque yo les voy a confesar, yo no ministraba espiritualmente a mi familia. No lo hacía. Vivía solamente para mí y lo que a mí me parecía. Pero cuando el Señor hace un tiempo atrás tocó y mostró esto y empezó a decir: ministra sobre tu familia, les puedo decir por una experiencia propia que el Señor comenzó a cambiar en el hogar las actitudes de la esposa. Comenzó a obrar en mi vida ministerial, en mi relación personal con Dios. Recuerden que el apóstol Pedro nos dice que tenemos que tratar a nuestras esposas, ¿no?, como vaso de honra, sabiamente, vivir con ellas sabiamente. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Tú quieres que tus oraciones lleguen a la presencia de Dios. Tú quieres que tus oraciones tengan un impacto poderoso en la vida de aquellos por quienes intercedes. Pues empieza, hermano querido, a ministrar espiritualmente a tu familia. Empieza a ministrarlos delante de Dios con una vida de consagración, con una vida de entrega, porque esa herencia es la que dejará. Esa es la verdadera herencia que dejaremos a nuestros hijos. Amén, ¿o no, hermanos? No en la casa, no en la educación. Papá dice: no, lo mejor que voy a dejar a mis hijos es la educación. No, es lo que tú hiciste por ellos, ante Dios y delante de Dios. Porque el sacerdocio, hermanos, está vinculado estricta y exclusivamente e íntimamente a la espiritualidad. ¿Está bien? Tu espiritualidad va a determinar los alcances también de la espiritualidad de tu familia. Esa espiritualidad, ese alcance está en directa proporción y relacionada a la dimensión de nuestra entrega y compromiso. Dios nos ayude, mis amados, a poder efectuar esta labor sacerdotal en total santidad, en total compromiso y en total entrega para la gloria de Dios y la bendición de nuestras familias. Nos ponemos de pie un instante, por favor. Quisiera tener el privilegio de orar un brevísimo momento con ustedes. Este tema es muy extenso, pero hoy quisiera dejarlo allí junto con ustedes, unirnos en oración, porque esto es vital, hermanos. Si somos hombres santos, nuestras familias serán santas también. Si somos hombres comprometidos, nuestras familias serán comprometidas con el servicio a Dios. Si somos hombres que aman al Señor con todo su corazón, nuestros hijos verán eso. Nuestros hijos verán eso. Nuestros nietos también verán eso. Y de repente partiremos, y si el Señor tarda en venir 2, 3 generaciones, pero ellos dirán: ese hombre era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Nuestros hijos dirán: ese hombre, yo lo veía orando siempre por mí. Como yo recuerdo a papá y a mamá, sobre todo a mamá, cuando ella oraba por mí, yo recuerdo, y eso nadie lo va a borrar de mi mente. Cuando oraba por nosotros, cuando éramos niños y adolescentes: salva a mis hijos, cuida a mis hijos. Y aquí estamos por la misericordia del Señor. Yo creo que esa puede ser tu experiencia también. Amén, hermanos.
que tus hijos sirvan al Señor. En el lugar donde Dios les lleve, en el lugar donde el Señor los guíe, sea no sé, en la política, sea en lo profesional, sea en los negocios, en lo que sea, pero allí que sean hombres que teman al Señor, que sean siervos de Dios y siervas del Señor. De ti depende. Señor, te damos gracias. Queremos pedirte con todo nuestro corazón que tú ayudes a entender que esta labor que nos llamaste es tan vital y tan fundamental. Yo mismo, Señor, requiero más de tu gracia. Yo quiero más de ti, Señor, en mi vida diaria, para poder ser un sacerdote fiel, para ser un sacerdote comprometido con tu servicio. En el primer ministerio que me llamaste a desarrollar mi familia, pero también en mi caso con la iglesia que ministro. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, para poder volver a ti si estábamos lejos de tu presencia, tal vez tan abocados a nuestras actividades comerciales, a nuestras actividades laborales, tal vez tan abocados, Señor, en este tiempo tan asfixiante a nuestros quehaceres personales, pero no habíamos estado cumpliendo esta labor tan preciosa, pero tan maravillosa de ministrar la vida de nuestras familias. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Si yo no lo he hecho hasta aquí como tiene que ser, pues te pido perdón, porque yo quiero hacerlo mejor. Yo quiero hacerlo mejor, Padre, porque quiero que mis hijos te sirvan, porque quiero que mis nietos te sirvan, porque anhelo que su descendencia, si tú tardas en venir, también te sigan sirviendo, Padre, en el temor a tu palabra, te sigan sirviendo en fidelidad a tus principios. Ayuda a estos hombres, Padre, que están aquí, para que en decisión firme, para que en compromiso deliberado, para que en entrega total a tu presencia y a ti puedan ministrar la vida de sus familias. Y estamos seguros, Padre, que esta iglesia será mejor, crecerá para tu gloria, para tu honra, porque está llena de hombres que son sacerdotes, que ejercen ministerio, que ministran espiritualmente a sus familias y a todos aquellos que los rodean. Te doy gloria y te doy gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Dios os bendiga en el nombre de Jesús.